La gran mayoría de nosotros, sin importar que seamos católicos o de alguna otra fe con origen judío, generalmente no hemos hecho una lectura metódica y precisa de las Escrituras. Tal vez los judíos, los rabinos, sean mucho más doctos en esta materia, pero el común de las personas como usted o yo, no hemos hecho esa lectura sistemática y metódica de las Escrituras, ni mucho menos de la Biblia. Es por ello que déjeme leerle 2 versículos de la mismísima Biblia. Se refieren al Génesis, capítulo 1, versículo 27, y dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Algunas páginas más adelante, en el Génesis, capítulo 2, versículos 18 y 22, nos vuelve a decir: Y Yahvé dijo: No es bueno para Adán estar solo. Haré una compañera para él. Y Yahvé tomó una costilla de Adán y creó una mujer para él. La primera mujer de Adán se habría llamado Lilith. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? Con gusto. Hágase a la idea de que en las primeras hojas del primer libro de la Biblia, de su Biblia, de la Biblia que la gran mayoría de los hogares del mundo tienen, dice de esta forma el Génesis, primer capítulo, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hojas más adelante de ese mismo primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 2, 18 y 22 dice: Y Yahvé dijo: No es bueno para Adán estar solo. Haré una ayudante para él, o una compañera según la traducción. Y Yahvé tomó una costilla de Adán y creó una mujer para él. Las palabras exactas varían de versión en versión de la Biblia y por supuesto también de la tendencia religiosa. Así, por ejemplo, algunas Biblias católicas omiten de manera, digámoslo, accidental, ¿por qué no decirlo? Accidental, estos versículos. La Biblia cristiana en varias partes también omite ciertos aspectos y en cada una de las traducciones o de las ediciones hay ciertas variantes, pero en general estos 2 versículos tienen una importancia singular cuando se habla, sí, de la demonología judeo-cristiana. Y por supuesto, si usted no le ha pescado la idea, pues hombre, básicamente lo que estos 2 versículos nos vienen a decir es que en un principio Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya. Y luego, por algún azar del destino, vuelve a crear a la mujer, después de considerar que Adán estaba solito. Evidentemente esto puede ser varios significados. El primero de ellos, que a Dios se le olvidó que había creado a una mujer y la dejó por ahí a hacer lo que pudiera. Y nuevamente le creó otra esposa a Adán. La segunda, que Dios reconoció que la mujer se le había escapado del corral y entonces simplemente sacó su infalible borrador y la borró de las Escrituras. La tercera versión es que en realidad, en la mitología de la creación judeo-cristiana, haya habido una primera mujer igual al hombre, lo cual ciertamente no era conveniente para nadie. Según la teoría que apoya esta última hipótesis, Lilith sería esa primera mujer. No aparece mencionada en ese primer libro de la Biblia. En la única ocasión en la que se menciona el nombre Lilith es aparentemente en el libro de Isaías, en donde se dice, claro, en algunas versiones no lo dice, pero en el libro antiguo, en el Zohar y en los rollos del Qumran se menciona: perros y gatos salvajes se reunirán allí, y se juntarán allí los sátiros. También allá Lilith descansará y hallará su lugar de reposo. Por algún azar del destino se pierde la mención, y a partir de ahí no se vuelve a hablar de ella. Paralelamente, en otros libros, no necesariamente en el Génesis ni en las escrituras que conocemos hoy en día, sino en el Zohar, en el alfabeto de Ben Sirá y en la epopeya de Gilgamesh, también se hace mención a un personaje similar.
Habría que estudiar un poco de historia, ciertamente, para poder decir que Lilith pudo haber sido, sí, una injerencia de los pueblos asirios y de los babilonios, que durante las diferentes ocasiones en las que los israelitas, los judíos, fueron cautivos de estas diferentes culturas, aprendieron de la existencia de este ser. Sin embargo, sigue estando esa gran incógnita. ¿Qué pasó en ese momento? Según los investigadores más avesados de la teología o de la cosmogonía judeocristiana, Lilith habría sido una mujer que al ser creada en igualdad con Adán, se habría rebelado ante éste, principalmente por las cuestiones sexuales. Aparentemente, Adán insistía, y esto por supuesto no tiene un fundamento dentro de la propia Biblia, sino en los libros paralelos, que se han omitido de alguna forma o por alguna razón de la Biblia actual. En esos libros paralelos, no por llamarlos apócrifos, simplemente libros antiguos que no fueron considerados, se manejaba que en algún momento Adán prefirió mantener una posición sexual arriba, en tanto que Lilith exigía una de igualdad. Ante esta rebelión, nos cuenta esa historia que no está impresa en la Biblia, Lilith se habría vuelto rebelde y habría pronunciado ese nombre que está prohibido, ese nombre que no fue revelado ni a los grandes profetas, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Acto seguido, habría sido lanzada fuera del paraíso. A partir de allí, según nos cuentan las diferentes mitologías como es el Zohar y el Talmud antiguo, Lilith habría viajado al Mar Rojo, lugar que se consideraba habitado por los demonios. Una vez adentrándose en este páramo, Lilith habría tenido contacto sexual con infinidad de demonios, procreando otra horda de demonios, mitad humano, mitad ser espiritual o mágico, llamados los Lilims, o las Lilims. Estos seres emparentados directamente con los Nefilim, hijos de ángeles y humanos, habrían sido una aberración para el Señor, quien habría enviado tras de Lilith a 3 de sus más temibles ángeles. Ciertamente no aparece en la Biblia judeocristiana, pero sí en los libros antiguos. Estos 3 ángeles, después de haberle dado cacería por toda la orbe, le habrían encontrado allá en aquella caverna del Mar Rojo. Acto seguido, le habrían indicado que, de no volver al Edén, al lado de Adán, ella y sus hijos o hijas serían ahogados en el Mar Rojo. Lilith aceptó el castigo antes que volver con Adán. Sin embargo, hizo una advertencia terrible a aquellos 3 ángeles, indicándoles que por cada hijo que ella perdiera, los humanos perderían de igual forma un hijo. A partir de ese momento, Lilith comienza a ocupar el papel de demonio, del demonio que consume a los hijos recién nacidos. Según la mitología, estos correrían un enorme riesgo durante los 8 primeros días de su nacimiento siendo varones y hasta 20 días después de su nacimiento siendo hembras. De esta forma, la idea de Lilith se convierte de la primera mujer, de la primera compañera de Adán, a imagen y semejanza de Dios, en un terrible demonio que por cada hijo suyo que pierde, mata un ser humano recién nacido. Evidentemente, a partir de este punto encontramos en Lilith un personaje oscuro y macabro. De hecho, en las diferentes traducciones que se pueden obtener del nombre, se le puede identificar como la lechuza, animal maldito para los judíos, o también como la mujer de negro, la mujer oscura, el viento suave, el viento del desierto, el ángel nocturno. Pero por supuesto, todo esto se trata simplemente de una mitología muy antigua. Lo interesante del caso, señores, es que Lilith es planteada desde tiempos muy, muy atrás. Estamos hablando de épocas de 1000 y tantos años antes de Cristo. En culturas sumerias y babilonias, antes del pueblo judío, existía una deidad similar, la Matsu, Lilu, deidades nefastas, terribles, en las que por cierto se ve reflejada esa mujer que no solamente come niños, sino que también seduce a los hombres buenos, castos, puros y santos, como un servidor, y que simplemente los lleva a la perdición. Esta idea tan antigua, usted se preguntará por qué rayos la estamos considerando en relatos del lado oscuro. Ciertamente Lilith no pertenecería al mundo de la criptozoología.
no pertenecería a uno de esos animales extraños que no han sido descubiertos. No, por supuesto que no. Lilith es un personaje que sigue vigente hasta nuestros días. No sé si haya alguna realidad de fondo, no lo sé. Y sin embargo, dígame usted, ¿quién se come a los niños hoy en día? Señores, la bruja. Y durante las guerras y las epopeyas griegas, ¿a quiénes mataban los héroes? Bueno, un héroe mató a la Medusa, otro héroe mató a las Górgonas, otro combatió con la Esfinge. ¿Se da cuenta usted de algo? En todos los casos se habla de la mujer. Probablemente entonces estemos delante de un fenómeno cultural. En algún punto del camino, el hombre intentó colocarse a la cabeza de la sociedad, formar una sociedad patriarcal, en donde había una sociedad matriarcal. Reconozcamos que en tiempos ancestrales prehistóricos, la idea era de la diosa madre, no de los dioses poderosos. Yahvé, el Dios todopoderoso judío, vino a suplantar a las deidades de la naturaleza, a las deidades de la fertilidad. ¿Y quién puede ser la fertilidad sino una mujer? ¿Quiénes eran las diosas de la naturaleza? Las que hacían brotar la semilla, las flores, las que daban vida a los animales, las que hacían que la mujer fuera fértil. Solamente podían ser mujeres, y por lo tanto, esto iba contra los intereses de los pueblos patriarcalmente masculinos. A partir de ahí se genera esta idea. ¿Pero por qué en relatos del lado oscuro? Porque es increíble, damas y caballeros, que tal vez más de 3000 años después de que se hayan concebido estas ideas, hoy en día se siga creyendo que la mujer debe estar abajo y el hombre arriba. Al momento en el que Lilith escapa del Edén, se fuga del Edén después de pronunciar el nombre de Yahvé, el nombre real. Yahvé es un apócope, un nombre que se le da. Básicamente, lo que logra es la inmortalidad. Logra escapar al castigo divino. Pero, ojo, hábilmente, la mitología judía menciona que Lilith se convierte en la serpiente del árbol del bien y el mal. Y entonces, como una venganza, tienta a la tonta de Eva para que se coma la manzana y los echen fuera del Edén, y entonces conozcan la muerte. Lilith, sin embargo, al encontrarse ya fuera del Edén, y al no ser sujeto de las cláusulas de este paraíso terrenal con algunas limitaciones, sobrevive hasta nuestros días. Y entonces viene toda una enorme complicación. En primer lugar, el hecho de que se le relacione con el poder sexual, y por lo tanto aparezca como la figura clave de toda la brujería, hechicería y satanismo medieval, de la zona media europea. ¿Cómo puede suceder todo esto? Bueno, aparentemente, la concepción de Lilith como mujer tentadora, como mujer sexualmente viciosa, tiene esa relación entre los sacerdotes sumerios, babilonios y todo esto, ese contacto sexual que se consideraba como algo mágico por el hecho de la fecundación y por consiguiente la concepción, se convierte entonces en, hasta cierto punto, algo terrible, algo drástico y que se vuelve peligroso. Al no poder entender cómo se da la concepción, entonces es algo mágico. Evidentemente, se relaciona la sexualidad con Satanás. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, habría que estar en la cabeza de gente muy antigua que dejó de existir hace muchos miles de años. Pero lo importante aquí es cómo evoluciona Lilith. Lilith, entonces, después de que Adán y Eva son enviados fuera del paraíso terrenal, ha dejado ya varios hijos e hijas, y al referirme a varios, hablamos de números bíblicos que son varios cientos. Así, por ejemplo, Adán y Eva, cuando finalmente se da lo de los hijos de Caín y Abel, estos, el que sobrevive, huye a la tierra de Nod, en donde conoce a su esposa. Si bien el término conocer en la literatura judía se refiere a tener contacto sexual, sí están en un lugar que ya está habitado. Por lo tanto, se considera que los demás habitantes de la tierra que no eran descendientes directos de Adán y Eva eran hijos de Lilith y por lo tanto tenían algo de demonios. Esto ya va complicando las cosas, porque ya no solamente se segrega a la mujer, sino también a aquellos que fueron concebidos fuera
del Edén, y se traslapa esto, siglos después, a que aquellos que son concebidos fuera del matrimonio son bastardos ilegítimos y no merecen nada ni tienen ningún derecho. Qué complicado resulta esto, que hasta nuestros días, hoy, sigue siendo un estigma, una marca para la mujer ser madre soltera, y por lo tanto ser considerada como concupiscente. Ahí estamos encontrando una interesante razón para que Lilith forme parte de Relatos del Lado Oscuro. Es un personaje cuya influencia, damas y caballeros, ha sobrevivido a la cultura asiria, babilónica, judía, griega, romana, y claro, está presente en la nuestra. Quizá usted nunca lo había escuchado, pero déjeme decirle un nombrecito. Un súcubo. ¿Usted sabe lo que es un súcubo? Es un demonio femenino, que por las noches acude a los hombres y les seduce para obtener, sí, su tesoro más preciado, su semen. Esto parece no tener ninguna relación. Sin embargo, Lilith, cuando promete la venganza ante aquellos 3 ángeles furiosos que ha enviado el Señor a perseguirla, también desea reproducir más hijos, y entonces por las noches se vuelve el viento oscuro del desierto, que viene y seduce a los hombres que duermen solos. En el alfabeto de Ben Sirá se habla muy claramente de que los hombres no deben dormir solos, porque solamente aquellos que estén dormidos y solos serán seducidos por Lilith, y después ésta dará a luz hijos que alimentará a partir de los hijos muertos de los hombres. Es una complicación muy grande, pero nos pinta un personaje macabro y terrible, que sin embargo en la Edad Media era verdaderamente temido aun y cuando no se sabía el nombre. Se le nombró súcubo y es una criatura de la noche. Es enteramente similar a Lilith y por lo tanto sería una creencia sumamente antigua. Esto nos da a pensar que, bueno, imagínese usted en la Edad Media, comunidades rurales, aisladas de todo, en donde no había forma de aprender a leer, y sin embargo la gente temía a este personaje. Evidentemente sobrevivió a Adán y a Eva, eso es obvio. Era más fácil creer en la existencia de un súcubo que siquiera saber que habían existido Adán y Eva. Por lo tanto, ahí estaría una prueba más de su inmortalidad, y aunque resulte complicado, lleva varias connotaciones más. Déjeme decirle que no sería hasta el año 325 de nuestra era, en el concilio de Ciceria, en que se aceptaría que la mujer tenía alma. Fíjese usted qué complicado. Esto es una muestra de lo que representa Lilith, esa rebeldía, y ese temor de una sociedad patriarcal ante la presencia de una mujer todopoderosa y capaz de llevarse consigo el espíritu de los hombres. Pero todavía nos falta más para allá. Lilith sigue avanzando como creencia. Desconozco si haya existido, porque sería tanto como aceptar que haya existido Adán y Eva, y eso iría contra cualquier pensamiento racional evolutivo. Sin embargo, el hecho es que, cuando aparece finalmente el personaje del vampiro, el monstruo de la noche, también se le puede identificar como tal. Si bien el personaje central de las novelas medievales se trata de personajes masculinos, el personaje femenino también es muy importante y aparece paralelamente. Es el personaje de la bruja. Por lo regular, la bruja se consideraba como aquella mujer que acudía al aquelarre, en donde sostenía encuentros sexuales repetidos con toda una gama de demonios. Nuevamente vemos ahí reflejado a Lilith, quien, durante el tiempo que estuvo fuera del Edén, estuvo en el Mar Rojo conviviendo sexualmente con demonios. Evidentemente, hay una repetición de ese patrón. Nuevamente, las mitologías se ven impregnadas por este temor. Desconozco, como ya le he dicho, que siquiera haya existido un personaje similar o que ese haya sido el origen. Iría contra un pensamiento racional. Pero, ciertamente, la idea de una Lilith permea no solamente a los judíos, sino también a los griegos, quienes mencionan personajes similares que después del acto sexual devoran y matan a los hombres. Así tenemos, por ejemplo, a las Erinias. Luego tenemos a las Euménides, que son la parte buena, sumisa, la parte, digamos, obediente. Y tenemos a las Furias, que son las desobedientes. Y así nos vamos enfrentando en cada paso de la historia
griega, romana, a un personaje femenino con estas características. Y permítanme rápidamente comentar algunas llamadas. Nos llamó José Luis Hernández, que nos saluda. Muy buenas noches, José Luis. Y también Ángel Tenorio. Él nos comenta acerca de la Xtabay, una mujer que se parece a la Llorona. Fíjese qué coincidencia, ¿verdad? La Llorona seduce hombres, los mata, roba niños y hace todo eso. La Xtabay es yucateca, es una forma de bruja. Es una de las entidades demoníacas clásicas de aquella región. Es una bruja que seduce y mata a los hombres, evidentemente. Es muy similar a lo que estamos hablando. Esto es algo que me sorprende. ¿Por qué hay en casi todas las culturas un personaje similar? Un personaje femenino que es funesto para los hombres. En la maya es la Xtabay, maya yucateca. En las culturas del altiplano también había ese personaje. Un personaje que se hace manifiesto poco antes de la conquista, anunciando el terrible sino del imperio azteca. En las mitologías judías estaba Lilith. En las anteriores, en las sumerias, asirias, estaba Lamatsu. Y así, en cada una de estas culturas vamos encontrando, posteriormente en la cultura actual, en la cultura que surge de la época medieval, también encontramos ese personaje. ¿Será solamente un temor infundado? Quizá. Pero también hay muchos antecedentes al respecto. Lo complicado de esto, nuevamente le repito, es que es el fundamento para prácticamente todas las apariciones posteriores, para todo el concepto de la brujería. No tanto más bien lo que hagan las brujas, eso no es importante, sino la imagen de la bruja como tal. Miren, el hecho de que Lilith fuera identificada con la diosa escarlata, la diosa del período menstrual y la diosa del pelo rojo, y que por consiguiente muchísimas personas hayan sido juzgadas por los diferentes tribunales eclesiásticos, no solo por la Inquisición. Ojo, sería un error decir que solo la Inquisición mató gente. También los diferentes grupos protestantes de Holanda, Inglaterra, Alemania, mataron cerca de 300.000 personas en un periodo entre 1400 y pico y 1600 y pico, una cosa así. No tengo las fechas exactas, disculpen mi ignorancia. Sería injusto decir que solo la Inquisición, pero los diferentes grupos y los tribunales eclesiásticos, entre muchas de las personas asesinadas, fue por haber sido mujeres pelirrojas, lo cual inmediatamente les remitía a algún tipo de contacto demoníaco. Esto es importante de mencionar. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de la bruja y de la hechicera y de la satanista está implícito el concepto de Lilith, la mujer rebelde, la mujer que se sale del redil y por lo tanto merece ser castigada. Terrible eso. Para proteger a las personas se llevaba un amuleto, para particularmente proteger a las mujeres a punto de dar a luz. En la mitología judía, en los libros antiguos, el Zohar y en el Talmud antiguo, se manejaba que la venganza de Lilith era matar a los recién nacidos, varones 8 días, hembras 20 días, siempre y cuando estos no llevaran un amuleto. El amuleto debería de contener, por lo menos, los nombres de aquellos 3 ángeles que había enviado a perseguir a Lilith, de tal manera que ésta respetaría a aquellos recién nacidos que llevaran estos emblemas. Es muy similar la mitología en ambas partes. Posteriormente, de ahí surge la idea medieval de que los niños recién nacidos deberían de llevar algún tipo de amuleto para protegerse del ataque de las brujas. Los propios judíos, previo a que diera a luz una mujer, colocaban una serie de emblemas en las 4 esquinas de las habitaciones y en el exterior de la puerta se pintaban los 3 nombres de los ángeles, aquellos que según los libros antiguos habían sido enviados a perseguir a Lilith, de tal manera que, si ésta deseaba atacar de alguna forma, de algún modo, se protegiera al recién nacido. Por supuesto, esto pasaría aún hoy en nuestros días. Se sigue considerando hasta cierto punto el colocar algún tipo de amuleto en los pequeños para evitar los supuestos males de ojo y todas estas cuestiones. Eso es lo interesante del fenómeno de Lilith. No solamente hablar de ella como concepto. Cada cultura la dibujó de forma diferente. Para algunos era una mujer hermosísima, una mujer increíblemente bella y pelirroja. Para otros era un demonio con cabeza de león y que llevaba serpientes en lugar de manos. Para otros, misteriosamente, era la vagina dentada,
una forma de castración, una forma de dominación, que simplemente reflejaba el temor del varón de aquellas culturas por aceptar la igualdad con la mujer. Pero hay un punto de vista diferente. Este es un punto de vista que nos ha platicado nuestro amigo Fernando Acosta ahora mismo. Él básicamente plantea que en el Génesis, en ese capítulo, en donde se habla de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, varón y hembra los creó, en realidad se está refiriendo al hecho de que creó un ser hermafrodita, y que posteriormente, al darse cuenta de que aquello no estaba funcionando bien, decidió entonces retirar la parte femenina y crear un ser diferente, un ser separado. Esta versión también es bastante manejada. En algunos textos antiguos se hablaba de que una vez que crea al cuerpo de Adán, lo que se denominaba en aquel entonces, no tengo el nombre ahora mismo, pero se le daba un nombre especial, al cuerpo sin alma. Los espíritus femeninos y masculinos están dispuestos a ingresar a ese cuerpo, de tal manera que será un espíritu masculino y uno femenino en el mismo cuerpo. Acto seguido, y al momento de romperse el Edén, se separan y comienzan a convivir. Es una teoría muy bonita que nos menciona el hecho de que el ser humano como tal, varón, tiene una parte que es la mujer y que en algún punto se volverán a encontrar y quedarán unidos para siempre. Por lo tanto, antiguamente se consideraba que el matrimonio era indisoluble y que por lo tanto, al encontrarse ambos espíritus, vivirían para siempre juntos. Es una forma agradable y muy atractiva de verlo. También nos comenta que Lilith es la lila, que es un color que combina el azul y el rosa, hombre y mujer, y que el lirio, que viene de lili, la flor, es una flor hermafrodita. Y por supuesto, es una teoría que tiene mucho que ver, no es algo que no hubiera yo encontrado por ahí, es algo que se ha manejado en muchas ocasiones, pero finalmente lo que se traduce esto es que cuando Dios manda a Senoi, San Senoi y Samagelof, que son los 3 nombres de los ángeles, a perseguirla, Lilith comienza la gran venganza de la mujer. Esa es la parte más temida, pero todo esto se resume en un punto de vista sociológico por excelencia, en un punto de vista que nos dice que por siempre, desde culturas muy antiguas, el varón ha temido la igualdad con la mujer y la ha visto como un ser inferior. De hecho, como ya le digo, hasta el concilio del año 352 de nuestra era no se concede a la mujer que tenga un alma, dentro del mundo del catolicismo. Por supuesto, se considera como distractor o algo grave el hecho de que el varón y la mujer se ayunten. Por lo tanto, el sacerdocio es célibe. Por supuesto que esto tiene otra explicación desde el punto de vista católico, pero a primeras luces eso es lo que nos arroja. No es una crítica, es simplemente un comentario. Y así vamos encontrando palmo a palmo. Y después, ¿quiénes son los personajes terribles? ¿Quién es la Llorona? Exactamente. ¿Quién es la Malinche? La Malinche también es esa misma figura. Y así la vamos encontrando. Por lo tanto, Lilith es un personaje que requiere cierta reivindicación. Es un personaje femenino que, al ser creada, decide que es igual y por lo tanto aspira a la igualdad y a los mismos derechos. Creo que sería la consigna de hoy en día, en una civilización del siglo XXI, entender que el personaje femenino no ocupa un lugar secundario, sino un lugar igualmente principal, y que el don de la concepción es igualmente importante e igualmente valioso que el del varón. Permítanme comentar algunas otras llamadas. Nos llamó el señor Hernández, el joven Hernández. Él nos dice que hay de cierto en que la sangre de la menstruación es usada para hacerle mal a las personas. Y felicita por el programa. Muchísimas gracias, mi amigo. Pero, bueno, sí, efectivamente, durante la Edad Media también había ciertos grupos que manejaban una especie de alquimia, una forma de hacer preparaciones a partir de la sangre menstrual. Todavía hoy en día hay quienes sostienen que un encantamiento fuerte es el manejar, perdóname que no te lo diga exactamente, pero manejar con ciertas preparaciones la sangre menstrual femenina para provocar la atracción irrefrenable de un varón. Esto, en primer lugar, es algo poco recomendable, poco saludable y que además es un mito. Pero ciertamente se usó durante muchos siglos esto, y actualmente todavía hay alguien por ahí que se avienta la puntada de hacerlo. Así que sí, efectivamente, pero no recomiendo que se haga ningún tipo de cosas de ese estilo. Se nos cortó una llamada muy interesante de nuestro amigo Bernardo Carreto.
Él nos comentaba algo acerca de la iglesia de San Miguel en Cholula. Ojalá se pueda comunicar con nosotros para seguirnos platicando su llamada, dado que se cortó la comunicación. También nos ha llamado Roberto Vadillo. Él nos comenta que había escuchado de Lilith y de su censura, pero también se ve claramente la cultura machista de los judíos y su misoginia. Sin embargo, los griegos lo fueron al poner a la mujer como la causante de todas las calamidades. Entre los católicos hay una suerte de reparación a través de la Virgen María, pero en realidad la mujer es la que domina en la familia y le truena los dedos al hombre. Bueno, esto debe de tender más hacia una igualdad y no hacia la dominación de uno u otro bando. Y hay una explicación de lo... Bueno, es que estamos en una sociedad eminentemente católica y tal vez se malentienda mi comentario, pero ve usted, la diosa de la naturaleza fue en las culturas, digamos, de la Europa media, de las culturas celtas y todo esto. La diosa de la naturaleza era una diosa femenina, porque era la que concebía la vida, era la que daba a luz al mundo, era la que daba las plantas, la que permitía que nacieran los niños. Esta deidad femenina era tan importante que la gran mayoría de las festividades religiosas estaban encaminadas hacia ella, hacia su celebración y hacia hacer ceremonias propiciatorias para que hubiera fertilidad en los campos. Como consecuencia de esto, evidentemente, al cambiar hacia una religión de corte estrictamente varonil, donde el personaje central es Dios, que es hombre, y su hijo, que es también hombre, necesitaban un personaje femenino y por lo tanto se le da una importancia singular al personaje de la Virgen María. Esto no es una crítica, simplemente es una observación de cómo evoluciona este aspecto de la feminidad dentro de la Iglesia Católica. No es tanto por el hecho de que Lilith. Y bueno, nos preguntan que si podemos deletrear los nombres de los 3 ángeles de Lilith. Hombre, pues yo pienso que sí, con todo gusto. Se escribe con S, Senoi, S-E-N-O-Y. El otro es San Senoi. Y el otro, Saman Gelof. Saman con G-E-L-O-F. Son los 3 nombres que supuestamente corresponden a los ángeles que persiguieron a Lilith en su búsqueda, finalmente hasta encontrarla en el Mar Rojo donde convivía con demonios. Esto finalmente es historia antigua. Evidentemente, estos nombres no se manejan en los textos católicos o en los textos cristianos en general. Y en la Biblia judía tampoco. Se manejan en el Zohar y en los textos muy antiguos como en el alfabeto de Ben Sirá o en la epopeya de Gilgamesh. En los textos de Gilgamesh también se maneja un poquito este tipo de cosas. No estoy muy seguro en qué parte exactamente. Y también en los rollos del Qumran aparecen estos 3 nombres. Desafortunadamente no tengo el código del libro, ni la página en la que aparece, ni en la sección en que aparece ahora mismo. Con gusto lo podría investigar, pero son los 3 nombres de los ángeles que le han perseguido. Y también se maneja que tenía algo que ver con un personaje llamado Samael, a partir del cual se crea la figura de Lucifer o del demonio mismo, años después. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche, que hemos tratado de alguna manera, investigar un poco de historia antigua sobre un personaje que sufrió la desventura que ha venido acarreando la humanidad todo este tiempo, el machismo. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.